Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más y un día más que nos encontramos con ustedes en este tiempo que no sabemos qué llamarle. Quizá veroño, no lo sé, porque calor a mediodía, ya fresquito en las tardes, noches. Cierto que por aquí no hemos vivido esas temporales del sur de España, pero bueno, nos encontramos en un tiempo primaveral también aquí, porque Murcia es así, prácticamente. Y tenemos un invitado esta noche, joven, pero que no sé si recuerdan esos programas que hace unos años merodeaban en todas las televisiones. Podríamos decir cartagenero por el mundo, porque así definiríamos a nuestro invitado de esta noche. ¿Es así, Sergio? Así es, buenas noches. Sergio Gutiérrez Díaz, cartagenero, ahora viviendo aquí en Murcia. Eso es. Pero cartagenero por el mundo, porque vamos a ver, has estado años en Australia, Brisbane, Sydney, etcétera, etcétera. Has estado en Papúa Nueva Guinea, que tienes que situarnos dónde está, porque mucha gente no sabe dónde está. Has estado en Francia, en Grenoble, has estado en Canarias, y todo siempre no elegido por ti, ¿no es así? Efectivamente. Yo soy el primero sorprendido. A mí esto me lo dicen hace 20 años, no me lo creo. Sorprendido siguiendo una llamada. Una cosa que me impresiona siempre es que Dios me ha ido buscando. Yo lo que he ido haciendo en mi vida es rechazar a Dios. Sin embargo, Él me ha buscado y he ido mostrando las pautas. Y su voluntad la va manifestando por Australia, pues ahora aquí, ahora allá, y yo pues podría haberlo rechazado, pero digamos que he entrado en la historia, lo que Dios iba marcando. Dice que Dios nos encuentra cuando le buscamos y cuando lo rechazamos. Así es. O sea, yo puedo decir, de hecho digo, que Dios me ha amado cuando he sido su enemigo. Porque a mí se me invitó, el Señor a mí me llamó cuando tenía 14 años y yo lo rechacé. O sea, yo es verdad que estudié en un colegio concertado, religioso, Adoratrices de Cartagena, y bueno, pues primera comunión, bautismo, lo normal. Pero cuando yo crezco, la Iglesia a mí no me dice absolutamente nada. O sea, la adolescencia de los 14 años, esa primera adolescencia, la Iglesia es un rechazo porque para ti no había nada que te llamara la atención. Efectivamente. Teníamos contacto con sacerdotes que venían a confesarnos y yo me interrogaba, ¿cómo puede un hombre elegir ser sacerdote, presbítero, de pequeño? Y entonces yo la rechazo, tanto así que ni me confirmé. No creía yo que había una respuesta para mí, ni me lo planteaba en la Iglesia Católica. Y pues nada, Dios hizo para mí un turning point, que se dice en inglés, un antes y un después. Fue que mis padres me comunican que me cambian de instituto. Me pasan de Adoratrices a San Juan Bosco, a Cartagena, que es salesiano. Salesianos. Y te puedes imaginar lo que es mi primer mundo desde la infancia, pues los mismos amigos. Digamos que tenía mis seguridades ahí, destacaban los deportes, afectivamente pues muy bien, tenía popularidad, buena o mala, pero la tenía. Entonces, en plena adolescencia, un cambio de centro, para mí fue un shock. Con lo cual rompiste con todo. Totalmente. Y dices, ahora tengo que hacerme notar. ¿O qué? ¿No? Me rebelé, no entendía mi existencia, me costaba relacionarme a mí, que siempre había sido tan extrovertido. Y entro en conflictos internos, sin saber quién era yo, empiezo a distanciarme de la familia, no físicamente, sino rechazo a familiares, etc. Y yo entro en un infierno. A los 14 años, mis padres, tengo que decir que mi padre es sargento primero de la Marina, un hombre ateo, porque murió su padre, que él no conoció, entonces, lo típico. Si Dios existe, ¿cómo es que muere mi padre? La típica reacción. Es la típica pregunta por el sentido del sufrimiento. Eso es. Entonces mi padre creció pues con esta idea. Nunca mi madre sin embargo más religiosa. Y en casa había estos conflictos, discusiones. Yo el matrimonio de mis padres lo vi. Y un amigo los invita a unas catequesis de formación en la parroquia de toda la vida. Y yo veo a mi padre aceptando y yendo. Y me impresionó el después, porque vi un matrimonio distinto, lo tengo que reconocer. O sea, yo rechazaba a la Iglesia, pero he de decir que me interrogaba, porque había perdón entre ellos, había algo nuevo. Pero yo, fuese lo que fuese, no, por si acaso no. Mis padres nos invitan, somos 3 hermanos, 2 chicos y una chica. ¿Tú estás en qué situación? Yo soy el segundo. El de en medio. El de en medio.
nos invitan a hacer esta formación que a ellos les ayudó. Entonces, claro, los padres quieren lo mejor para los hijos y nos obligan, entre comillas. Después ya uno decide, pero igual que se obliga a un niño a ir al colegio, porque es bueno para él, lo mejor que un padre, darle la fe. Asistimos a estas formaciones, yo no me enteré de nada, no sé, digamos que me entró y me salió por el otro oído. Y entonces hay un momento en que te preguntan, ¿en esta iniciación cristiana ves que Dios te llama? Yo lo interrumpí y le dije que no. ¿Pero no estás seguro? No. Pues un aplauso, que eso me lo preguntó. En ese equipo estaba entonces Eduardo Zapata, que está ahora en Madrid, Pedro y Begoña, que están ahora en Ucrania. Ese fue el equipo al que rechacé con 14 años. Después del cambio de colegio, yo entro en un infierno, cada vez peor. El infierno existe. El infierno existe. Y aquí tanta gente lo vive y no lo sabe. Existe porque Dios vino a buscarme ahí, al infierno. Yo estaba existencialmente muerto. No había una respuesta, ni a sufrimientos, ni a la vida. No entendía quién era yo, no tenía nada sentido. Tenía todo materialmente hablando, pues la PlayStation, la 1, hablo del FIFA 97, 98, mi mini cadena, mi música, pero yo a veces cerraba la puerta del cuarto y alguna lágrima me caía, pero esto no lo sabía nadie. Y yo pensaba, si esta es la vida, ¿qué vida es esta? Dejé los estudios, iba obligado, me da vergüenza decirlo. San Agustín dice, si pensamos cuando Dios nos llamó, enrojeceremos de vergüenza. No estudiaba. Si me llamaban con la directora, Ana Victoria, me decía, ¿tienes capacidades? ¿Por qué no estudia? Yo decía, dígame usted una razón. ¿Para qué? ¿Para qué? No me daba una razón. Y así. Y estuve 2 años existencialmente muerto. Para mí todo cambia cuando a los 16 años regreso del instituto. Ese día mi madre no come, que está enferma, y mi padre y yo en la mesa. No sé cómo ni de qué manera yo me derrumbo. Y no podía comer. Mi padre, ¿qué te pasa? Entonces me abrí a mi padre por primera vez y le conté la vida que estaba llevando. ¿Quién era yo? Y mi padre abracé a mi padre, que hacía años que eso no sucedía. Y mi padre me dijo, dice, cuando te vengan esos pensamientos, reza mentalmente un Padre Nuestro. Me habló del demonio, dice, eso viene del demonio. Imagínate un chico que no es de iglesia, le hablan del demonio. Para mí fue un descubrimiento, porque yo sabía que algo me estaba haciendo sufrir. O sea, me lo creí. En ese contexto me lo creí. Abracé a mi padre y no sé, aunque suene muy poético, la verdad es esta. Entré al cuarto mío y cogí un papel que había allí y puse 15 de enero de 2003. Día más feliz de mi vida. Algo empieza aquí. O sea, ¿y eso lo celebras todavía como día de cumpleaños prácticamente? No tal cual, no, pero casi. Para mí lo curioso, o sea, yo veo como que Dios habla en la historia. Puede en pensamientos a veces inspirar cosas, pero fundamentalmente Dios se manifiesta, dialoga en la historia. Con eso es concreto, no está alejado de la realidad, actúa. ¿Te puedes creer que en 2 semanas después de ese hecho empezaba otra vez la catequización esta que yo había rechazado, que es una vez al año? Pues empezaba nuevamente. Justo en ese momento. O sea, yo posteriormente entendí como que Dios me fue preparando. O sea, nosotros cuando no sufrimos, vivimos como bestias, en la carne. Y lo peor que le puede pasar a una persona es no amar a otro. Para mí ese es el infierno, vivir para uno mismo. Tanto así que años más tarde yo comprendería, dice San Pablo, que Dios ha mandado a su Hijo para que el hombre no viva más para sí mismo. O sea, qué terrible tiene que ser vivir para uno mismo para que Dios tenga que mandar a su Hijo. Pues yo eso lo he vivido. Y doy fe. Fíjate qué curioso, porque la gente piensa que vivir para uno y darse el placer va a ser lo más bonito que hay. Ese es el mayor engaño del demonio. Porque ciertamente te lleva a vivir para ti y al final encuentras un vacío y una existencia tan egoísta, que en el fondo es un narcisismo, es lo del mito de Narciso, ¿no? Obligado a pensar en sí mismo y a mirar para sí mismo, al final eso es agotador. Así es. O sea, yo veo que, se lo digo a los alumnos, hemos sido creados por amor, amados y para amar. Yo le digo a los alumnos, usted será feliz, o sea, usted va a terminar el degree, el título, será graduado, pero será feliz en tanto en cuanto lo use para amar a alguien.
Si no, estará existencialmente muerto. Por eso uno de Hollywood con casa y con dinero se quita la vida, pero deja una carta escrita: no amo a nadie. Esa es la respuesta del hombre. Pero es que hay un problema, que no podemos amar. Hay un límite. Para mí, yo siempre lo digo, una de las cuotas más importantes de toda la Escritura, creo que es Hebreos 2:14, que dice: por el temor que el hombre tiene a la muerte, al sufrir a la muerte, que es lo que te mata cada día, al sufrimiento de cada día. Exacto. Vives para ti y vives egoístamente equivocado. Somos esclavos del demonio durante toda la vida. Algo que nos aterra, el demonio, entonces huimos y buscamos refugio huyendo de la cruz. Lo que el hombre no sabe es que la muerte está vencida, que no morimos. Lo que el demonio nos dice es: vas a morir. Y no es verdad. En Jesucristo, claro, en Jesucristo. Con lo cual, a los 16 y poco, pues cambia tu vida radicalmente. Sí, voy a esta catequización, todavía no. Yo venía, digamos que la primera vez, el oído estaba cerrado. Por eso no entró la predicación. Yo creo que esto es muy importante, porque podemos anunciar el Evangelio, podemos hablar de Cristo a la gente, es muy importante. Pero si el oído está cerrado, ¿qué hacemos? Habrá que abrirle el oído. Y sí, es curioso que en los Hechos de los Apóstoles hay milagros físicos de Pedro, de Pablo, pero a medida que pasa, ya no hay tantos milagros físicos, porque aparece otro milagro, que es la conversión del corazón, que es más difícil que un milagro físico. Mucho más. Ese es el milagro. Entonces, claro, cuando la gente ve que hay signos en la vida de las personas, eso le interroga, como a mí mis padres. Fíjate que cuando la experiencia que tenemos cuando viajamos a Lourdes con enfermos, y antiguamente veníamos en el tren, lo he comentado en algún programa ya, y es que la gente preguntaba, y los periodistas en la estación del Carmen en Murcia, ¿ha habido algún milagro? Digo, sí. Preséntanos alguno. Digo, uno, otro. Dice, ¿cómo? Digo, claro, cualquier persona de estas que ha pagado su viaje solo para ponerse al servicio de una persona anciana o mayor, y un joven que ha movido un dedo que en su casa no lo mueve, es un milagro. Pero querían ver milagros físicos de curaciones, que son menos importantes y son menos difíciles, más fáciles. Perdón que te interrumpa. Yo le diría a estas personas que aunque sucediera un milagro físico y fuesen testigos, les dura 2 días. Efectivamente. 2 días. ¿Y qué pasa en tu vida después? Pues que vuelvo a esta catequización, esta vez distinto. Debido a estos sufrimientos que, claro, nos obligan a hacernos preguntas existenciales, cosa que con 14 años no. Pues ya es otra historia. Entonces la predicación aquella me impresiona, me enamora, me seduce, no sé cómo explicarlo. Yo me recuerdo, éramos unos 50 en la sala, en un salón parroquial de la iglesia de San Javier de los Barreros, en Cartagena. Unos 50 seríamos. Y yo, por orgullo, no lo decía, pero yo sentía dentro, digo, es que esto es cierto. Es que están hablando de mí. O sea, lo que están describiendo me está pasando a mí. Y salía contento. Yo notaba que entraba cabreado y salía en paz. Era curioso. Bueno, pues ya luego hay una convivencia donde, al estilo, digamos, de Jesucristo, que se lleva a los apóstoles aparte para hablarles, pues de viernes a domingo se hace como un retiro espiritual, donde ya ahí pues uno ya madura esa llamada, si quiere seguir en la fe o no. Pues vamos a un hotel y yo todavía hay trastadas, de alguna forma. Y entonces nos invitan a irnos, a 5 de nosotros. Digamos que me echaron entre comillas. Para mí esto fue un jarro de agua fría. Lo que más me hizo sufrir fue que uno de los catequistas, Miguel, dice, no pasa nada, no es vuestro momento. Cuando yo escucho eso me dio temor, porque yo había entendido de alguna forma que para que Dios llame a alguien, como que primero lo prepara, y hay sufrimiento. Y yo sabía que venía de sufrimiento. Digo, entonces, si Dios no me está llamando ahora, ¿qué le sirve para que me llame? Bueno, total. Porque no tenemos los tiempos de Dios y los nuestros no son los mismos, pero entendemos eso. Eso se entiende después. Para mí fue muy anecdótico que, bueno, nos invitaron a estos 5, el equipo de catequistas, de formadores, a hablar con este equipo. Me acuerdo de párroco Antonio José Carbonero, como presbítero. Mi catequista Pedro Rodríguez, pues me estaba hablando, me llegó mi turno, me disculpé, tal y cual, y en cierto momento nota, dice, ¿por qué no me miras a los ojos cuando hablo? Yo no sé qué le respondí, pues te estoy escuchando, ¿qué más da?
Y me dijo, mira un momento a los ojos, dice, te doy un año para ver si en un año eres capaz de mirarme a los ojos cuando hablo. Solo me dijo eso. Para mí fue profético, porque como venía de fuera, con pecado en las manos, en el fondo vivir en el pecado es como una vergüenza, ¿no? No está uno en la verdad. Pues no dura el año, a los 4 meses ya miraba a los ojos. Y para mí fue emocionante que no me perdía una Eucaristía, una celebración de la palabra, yo que rechazaba la iglesia. Y llegaba antes, no sé, me preparaba espontáneamente, y un día pienso en la iglesia, digo, antes de empezar, digo, ¿qué me hace venir aquí? O sea, era un gusto, igual que antes jugaba al fútbol, al baloncesto, ahora venía con gusto. O sea, no era algo pesado. El cristianismo no es una cosa de cumplir. Cumplimiento, cumple y luego miento. No es algo dogmático, es algo que se vive en la vida, en la historia, que el Espíritu Santo da hasta el gusto en las cosas. Y nada, pues empiezo a caminar y pues poco a poco. Estamos hablando, lógicamente, entras en una comunidad neocatecumenal. Eso es. Aquí te vemos salmodiando en una época posterior, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en esta comunidad tú vas avanzando y de pronto también te planteas o te plantean algo más. Me plantean. A ver, te plantean algo más. Como te he dicho al principio, yo nunca he buscado nada, siempre ha venido a mí, siempre he visto al Señor buscándome. A través de un presbítero me invita a ir al lo que se llama el prevocacional de Murcia, que lo llevaba un tal Nicanor Martínez, con aquellos chicos que habían sentido una llamada al sacerdocio. No era mi caso, y yo estaba recién entrado a la fe. Pero te envían ahí. Me invitan a ir y yo obedezco y voy. Tenía agradecimiento a la iglesia. Y yo voy y me impresionó muchísimo. Me ayudó estuve 4 años, bueno, un domingo hacíamos la Eucaristía, otro domingo la experiencia, otro domingo, pues no me acuerdo, eran 3 domingos al mes. Cuando hablaba Nicanor me impresionaba muchísimo. Y por agradecimiento, finalmente yo me ofrezco a la iglesia. Señor, si es tu voluntad, aquí estoy, lleno de temor. No se trata tanto de casarse o ser presbítero o ser monja, sino de hacer la voluntad de Dios. La disponibilidad a lo que Dios quiera. Eso es. Que, digo, yo no lo entiendo, pero, o sea, yo tenía un enamoramiento, por así decir, a lo que nosotros llamamos la itinerancia, que es el carisma primitivo, como célibe, anunciando el Evangelio, pero no tanto como presbítero. Pero la historia de Dios, pues me marcaba de presbítero por adelante, y así estuve 4 cursos. Fue un tiempo maravilloso que me preservó de muchas cosas, me dio más amor a la iglesia, genial. También lo llevaba José Bernón, un presbítero que está en silla de ruedas. Tardes estupendas, estupendas allí. ¿Qué ocurre? Que en 2007 llego de bachillerato, no lo he dicho antes, el seguir a Cristo tiene implicaciones en la vida. O sea, la fe explota por algún lado. Vuelvo a los estudios, cosa que yo nunca lo había dejado ya. No es una magia, no es que el Espíritu Santo, no, estudiaba yo. Tienes ganas de estudiar. Eso, provocaba, exactamente. Todo tiene sentido. Madrugaba, puso un orden en apruebo todas las asignaturas. Los compañeros se sorprendían, dicen, ¿tú has repetido? Digo, sí, pero notas muy buenas. Cosas más concretas, las festividades. Porque la vida es un uno, no son compartimentos estancos, y cuando uno está a gusto y estás en la voluntad de Dios, todo es fácil. Así es. Hasta los estudios complicados. Así es. Y un día llego de bachillerato, que lo admito decirlo, para mí hacer bachillerato era impensable. O sea, yo ya en tercero iba a dejarlo, ya estaba en bachiller. Y entonces llego a casa, mi madre me dice que me han llamado del prevocacional, Nicanor, entonces me hace por teléfono una invitación a irme a Australia, a un seminario, que lo llamamos Redemptoris Mater, en Australia. Yo me quedo a cuadros. Tenía entonces una relación cristiana seria, pero yo veo que esto es de Dios. Otra vez me busca. Digo, si me marca ese camino... ¿Y te fías? Y me fío. No sin crisis. ¿Esto es allá o es en el envío? Esto es en el envío, una convivencia en Italia, en Porto San Giorgio, donde hay 2 cestos, uno con los nombres de los chicos, éramos unos 300, y aquí el nombre de los lugares de los Redemptoris Mater. ¿Qué pasó? Anecdótico, que esa llamada fue en abril, luego me pasé desde abril hasta septiembre, que fue ahí, preparando el visado para Australia, que es muy complicado.
análisis médicos, en embajadas que ellos digan en Madrid, en Valencia. Yo intentaba evitarlo para ver si Dios no me llamaba, estaba temblando. Bueno, pues se supone que yo no iba por sorteo. Yo tenía compañeros al lado que no sabían dónde no sabían. iban. Tú sí. Polonia, Brasil, yo tan tranquilo porque era Sydney, Australia. Se suponía que Kiko Argüello al final tiene que sacar una lista con esa asignación. ¿Te puedes creer que yo veo con mis ojos que mi nombre sale del cesto? Y yo pues voy allí. Después José Bernón se me acerca y el rector de Australia, Eric Skrusny, y me pide disculpas. Dice, Sergio, nos hemos equivocado. ¿Qué ha pasado? Dice, tu nombre ha estado todo el tiempo en la bolsa. ¿Vale? ¿Y? Porque si te llega a salir Polonia, te vas a Polonia. O sea, todo el visado de meses que hemos... No hubiera servido. Es decir, que Dios me confirmaba otra vez en la historia que me quería en Australia. Te quería. Si es que había dudas. Para mí eso fue muy importante. ¿Cuántos años? 5 años. 5 años. 5 años. Y estás allí en la itinerancia, acompañando, bueno, esto también en este momento, con Kiko Argüello, el iniciador del Camino Narcotecumenal. Eso es. En ese envío. Y en Australia, Canberra, Sydney, a ver, de un lado para otro, pues evangelizando, acompañando un equipo, ¿no? Efectivamente, compaginamos un poco los estudios, porque yo siempre digo que uno puede descubrir su vocación en el mismo seminario, que Dios confirme que uno siga adelante o no. Es como una especie de noviazgo. Claro. En un noviazgo, pues se discierne con la iglesia si es de Dios o no, y entonces uno se casa. Pues el seminario es lo mismo. En mi caso, pues estuve 5 años compaginando estudios, trabajo en la obra de la construcción y la evangelización. Efectivamente, un tiempo con este equipo, Toto y Rita, que son los responsables de Australia, momento de gracia maravilloso con ellos, en otros equipos de pues, Adelaide, en Canberra, muy anecdótico para mí y gracioso que nos mandan a un presbítero polaco y a mí a Canberra, donde se van a dar la formación, la catequesis. Llegamos allí y el presbítero me dice, ¿por qué no vamos al centro de la ciudad, con cantos, llamamos la atención? Digo, bueno, vamos a preguntarle a nuestro responsable. Y le pareció muy bien. Dice, sí, pero lo que vais a hacer, dice algo que hacía San Francisco Javier, creo que me dijo. Dice, os vais a ir allí, cantéis unos cantos, cuando la gente se aproxime, uno de los dos va a dar la experiencia, su testimonio de fe, mientras que el otro se arrodilla y recita el credo. Cuando el otro termine, hacéis el cambio. Digo, Toto, ¿qué me estás diciendo? Llamando la atención. Digo, para llamar la atención y para humillarte así en tu orgullo. Digo, si esto es lo más terrible que me han pedido. Me dicen, coraje, Sergio. Bueno, pues lo hacemos. Luego cuando lo contamos a los hermanos decía el presbítero, dice, Sergio habla mucho, dice, porque yo he recitado 3 credos, yo Sergio he recitado 3 credos y él 6. Sí. Bueno, la gente ahí nos insultó, aquello fue una odisea, pero fue maravilloso. Al día siguiente vinieron más hermanos. Poder dar testimonio. Poder dar testimonio. Porque es que la fe se aumenta dándola. O sea, uno hace un recollection de las maravillas que Dios ha hecho en la vida y de alguna forma uno da la fe y como un boomerang vuelve. Si no, es dinámico, no está uno parado. ¿Mucho canguro? Sí, sí. ¿Y a la vuelta de Australia qué pasa? Pues a la vuelta de Australia, bueno, no he mencionado antes que al inicio de lo que es mi conversión personal, sorprendentemente para mí, me pongo a disposición de la iglesia, en este caso de Antonio José Carbonero, para echarle una mano en la parroquia, tipo de obras. Yo quería estar en la iglesia. Y bueno, vi algo que vi en mis padres una vez, que era abrir el Evangelio al azar, algo que hacía San Francisco de Asís, y me impactó aquel día. Dice, si te preparas a servir al Señor, prepárate para la prueba, tal. Y me dijo, dice, una mujer buena toca en herencia a los que temen al Señor. Y yo pues guardé esa palabra en mi corazón. Y Dios la cumpliría. No tenía pinta en Australia porque digo, voy para presbítero entonces. Al final discernimos que Dios me llama a otra cosa. Regreso en el año 2012. Dejas el tiempo de seminario. Dejo el tiempo. Regresas en 2012. No he mencionado Papúa Nueva Guinea también, que está... En Papúa Nueva Guinea, ¿dónde está eso? Es una isla al norte de Australia. O sea, mientras que Australia es primer mundo, muy rico, esta no pertenece a Australia, es cuarto mundo, es extremadamente pobre. Ahí tenemos... Sí. Father Francis, íbamos al centro de la jungla, puedo dar testimonio siempre.
como siempre, evangelizando como se podía y donde se podía. Exactamente. Luego abríamos una palabra al azar. Ahí también fueron meses o cuánto tiempo. Casi un año. Casi un año. Casi un año, sí, sí. Que íbamos descalzos, es que está sin civilizar. Totalmente diferente al mundo, totalmente. Bueno, Australia dicen que es, si a veces decimos Estados Unidos con la grandeza, los jóvenes en la independencia, el dinero, Australia es más. Sí. Más que todo eso. Es un primer mundo primerísimo. Totalmente. Y te vas a un lugar donde es tercer mundo o cuarto. Exactamente, exacto. Y vives una experiencia así también, y todo eso te va marcando. Pero al final el Señor dice, vale, pero ya has vivido una experiencia. Te estoy haciendo que vivas experiencias. Y al final te trae para España y te presenta otra experiencia. Sí, a ver, eso lo descubro allí. Allí estando en Papúa antes de regresar, es verdad que pasamos hambre. La primera vez que llegamos allí, se supone que habían preparado una habitación, se le olvidó, algún error hubo que nos dejaron en una especie de chabola, terrible. Yo creo que ni las ratas, todo sucísimo, fatal. Así vivía la gente. Anecdótico para mí, que un día voy a sacar la basura, ahí existen lo que se llaman sandfly, que no se ven, son como moscas transparentes, mosquitos que te pican. Y hace mucho calor y tienes que ir de pantalón corto. Me pican, te rascan mucho y claro, se hace una herida de sangre. Pues voy a tirar la basura, saludo a alguien y cuando me vengo a dar cuenta tiene el pie lleno de moscas. Pero una como infección. Una infección. Pillé una infección, se me puso el pie fatal, no podía andar y teníamos que dar una convivencia. Y bueno, fue curioso que dormimos en una chabola de estas y aquello lleno de bichos, había una sola cama, el presbítero y yo. Entonces me dicen, le digo al presbítero, bueno, tú duermes en la cama y yo duermo, pues ya veré dónde. Entonces lo que hice fue poner una linterna boca arriba, como a 3 metros, me subo en una mesa que era como esta y me tapé con la sábana completamente. Bueno, quiero decir, para mí eso fue dar la vida completamente. Algún fruto daría porque uno de esos catecúmenos nuestros era banquero y hoy está en el Redentor in Mater de Hoy Pez. está preparándose para ser seminarista. Exactamente. Bueno, vuelves a España, que nos quedan 4 minutos, Sergio, porque claro, una vida así se nos va el tiempo, una vida intensa. Y vuelves y te encuentras con Isabel. Porque sí. Dios escribe las cosas, pasa una boda, Sí. como tú dices, de una boda sale otra boda. Yo lo digo siempre, cuando hago una boda y veo novios, digo, o parejas sueltas, digo, sí, de una boda sale otra. Claro. Y de una boda que tú vas invitado, pues aparece otra boda que será la tuya. Veníamos ya con cierta madurez, siempre decimos, no busquéis novios y novias, sino maridos y esposas, no estamos para perder el tiempo. Me invita mi compañero a su boda a Canarias y él se casaba con la tía de Isabel. Isabel pues estaba levantada itinerante también, hizo experiencias en conventos también y veía que Dios la llamaba al matrimonio. Así que corriendo al año y medio pusimos fecha de matrimonio. Ahí está, Esta es la invitación. la invitación. ¿Y la boda fue en dónde? En Canarias. En Canarias. En Gran Canaria. En Gran Canaria. Ella es canaria. Ella es canaria. Aquí estamos el día de la boda. Eso es. Precioso. De esa familia tenéis 2 niñas preciosas. Y bueno, y en familia no solo es eso, porque como Dios sigue llamando y sigue buscándote, no os deja tranquilos. Ella quería ser itinerante y había también una experiencia, tú llevabas un montón de tiempo con seminarista, pero también de un lado a otro, y entonces la Iglesia os manda como matrimonio En misión. en misión a Grenoble. Eso es, una convivencia también en Italia y a sorteo. Cuando nos sale el Sergio Isabel, Grenoble, y yo no conocía Grenoble, nos miramos y ¿dónde está? ¿Y francés? ¿Tenías idea de francés? Nada, cero. Cero. O sea que pues ya el Señor quiere que tú aprendas idiomas. Te manda Seguro que sí. a idioma inglés, al canario un poquito, el acento canario, y a Grenoble en familia. ¿Y allí cuánto tiempo habéis estado en Grenoble? 5 años y medio. 5 años. Hasta que de nuevo otra llamada. Otra llamada de Antonio Alcaraz, que es nuestro, digamos, del departamento de la facultad nuestra, donde se nos... Desde la UCAM te llaman. Desde la UCAM para ser profesor. Inicialmente decimos que no, porque ya estábamos en misión, y luego discernimos otra vez. Digo, mujer, Dios no ha venido a buscarnos a nosotros. Al final, rezándolo tal y cual, decidimos regresar. Estábamos en Canarias, regresa a Cartagena, regresa luego a Francia en coche, que hay una foto por ahí a las 2 de la mañana regresando a coger las cosas. Terrible. Yo creo que cuando Cristo en el Evangelio habla del infierno, se refería a las mudanzas. Fatal. Y ya pues regresamos y el día 1 de septiembre de 2021 iniciamos la UCAM. Y esa experiencia ahora como profesor, ¿qué es lo que te llena más?
enseñar, aprender, dialogar con los alumnos, porque yo te veo muy a menudo siempre hablando con uno, con otro, en inglés, en francés, y siempre tienes alguna palabra que decirle a alguien. ¿Qué es lo que más sientes que estás haciendo ahora? Otro modo de evangelizar diferente. Efectivamente. Para mí tiene sentido no solo la teoría, que es muy importante, pero que los alumnos vean algo de Cristo, de alguna forma. Las asignaturas nuestras de teología, de bioética, de humanidades, un poco de todo. Como el hombre busca la verdad, sea musulmán, sea católico, sea indio, hay una búsqueda de belleza, de verdad, de bien. Él está buscando a Cristo, pero no lo sabe. De hecho, yo se lo digo, cuando usted hace cosas, se emborracha, se va de fiesta y otras cosas, busca la felicidad. Está buscando a Cristo, pero nadie se lo dice. No lo sabe. Entonces, pues a muchos les interroga. Me buscan después de clase, no lo hago en contexto de la docencia, pero soy también tutor, ofrezco mis servicios porque yo también he sido joven, sigo siendo joven, pero he pasado por lo que ellos, sobre todo alumnos internacionales. Eres especialista en algunas cosas que ellos te van a contar. Bueno. Sí, has vivido lo que ellos están viviendo y entonces les entiendes. Un alumno de Irak me contacta por email, me busca, que tiene que verme, y digo, ¿qué querrá este chico? Al final puedo verlo y me dice, es que usted cuando da las clases, todo el mundo le presta atención. ¿Cómo lo hace? Está estudiando psicología y deporte y quería que le diera pautas de sistemas cognitivos. Digo, muchachos, si no se trata de eso, sino de que uno busca, yo busco la verdad también. Se trata de ser verdadero y mostrar la verdad, y entonces eso llama. Y entonces empiezo a hablarle del catolicismo, como es de origen, no es musulmán, aunque sea de Irak, pero busca, no es religioso, es ateo. Bueno, pues me ha contado que está viendo formaciones de catolicismo, que está pensándose otras cosas. Luego hay otro de persa, que es persa, que también con estos interrogantes, que si hacemos formación, que él quiere venir, y a mí me sorprende, sinceramente me sorprende. Con lo cual te sigue sorprendiendo de que Dios siga actuando y contando contigo. Así es, y gracias a Dios. Pues ha sido un placer. Vamos a terminar con esa foto que tú creo que es la que tú decías de la mudanza, ¿no? Esto es en mudanza. Yendo hacia Francia a las 2 de la mañana. Ahí con las dos peques en casa y bien. Pues una familia puesta en disposición para lo que Dios quiera. Porque estás aquí y dices, y si Dios quiere otra cosa, pues tendremos que discernirlo y decirle al Señor, aquí estamos y si nuestra vida está en tus manos. Eso, el día que... Termina con un mensajito breve que tú quieras decirnos, que no se nos olvide, o que quieras dar un mensaje último. Pues que yo creo que el cristianismo vivido, hecho testimonio, es lo que busca el hombre. El cristianismo teórico es otra teoría más como otras, pero que esto es cierto, que Cristo no fue alguien que vivió, sino que está vivo. Sigue llamando a las personas, sigue llamando a los hombres, y ahí está el que uno lo escuche o no lo escuche. Nos dejemos encontrar. Pues muchas gracias, Sergio, ha sido un placer. Y a ustedes, señoras y señores, pues ya lo saben, cada miércoles aquí estaremos. Puede que algún miércoles se sorprendan ustedes porque hay, lógicamente, otra programación, a veces un deporte, a veces una historia, un día festivo, pero continuamente, miércoles tras miércoles, volveremos a estar con ustedes, como más de 300 programas ya llevamos. Muchas gracias, que sean felices. Hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren y Dios quiere. Buenas noches.